Muy buenos días, colegas, mi nombre es Carolina Cortés Correa, yo soy la líder de dermatología de Virrey Solís y hoy estoy aquí para contarles acerca de las patologías dermatológicas más frecuentes en medicina general y medicina familiar. Para las patologías que vamos a hablar hoy, lo que hicimos con la jefatura de consulta externa fue tomar los diagnósticos más frecuentes que eran utilizados por el CIDE-10. La primera patología que salió en esta revisión fue acné, así que vamos a empezar. El acné, lo primero que debemos saber es que es una enfermedad. Es un error decirle a nuestros pacientes que el acné es algo normal de la adolescencia y que se le va a pasar solo. El acné es una enfermedad inflamatoria de la glándula pilosebácea o del conjunto pilosebáceo y siempre debe tener un tratamiento. Aunque el acné generalmente entre los 22 y los 25 años casi que se inactiva solo en la mayoría de pacientes, pues la idea no es solo que el paciente adolescente esté sin acné durante esos años, sino que no deje cicatrices, y eso solo lo podemos evitar dando los tratamientos adecuados en el momento adecuado. El tratamiento del acné se divide según la severidad o el tipo de acné. El primer tipo de acné que vamos a evaluar es el acné comedónico. Como podemos ver en la fotografía, se pueden evidenciar comedones. Recuerden que los comedones son lo que los pacientes llaman espinillas y que de estos hay dos tipos: los comedones abiertos y los comedones cerrados. Los comedones cerrados tienen un punto blanco y los comedones abiertos tienen estos punticos negros que vemos en esta fotografía. Los punticos negros se deben a que la grasa o el sebo está expuesto al ambiente y se oxidan con el oxígeno y dan ese aspecto negro. En este tipo de pacientes lo que predomina en la fisiopatología del acné es un tapón córneo que se forma a la salida del conducto pilosebáceo. Y por tanto los tratamientos que debemos utilizar deben propender a quitar, a destapar ese conducto pilosebáceo. La indicación en estos pacientes es el uso de retinoides tópicos. En el plan obligatorio de salud tenemos el ácido retinoico. El ácido retinoico lo podemos utilizar de dos maneras, en loción o en crema. Pero si lo utilizamos como un vehículo en crema, el propio vehículo es muy oleoso y va a producir un taponamiento mecánico, lo cual va a empeorar el acné. Así que siempre se debe utilizar el ácido retinoico en loción. Vamos a recordar que viene al 0.05%. El ácido retinoico va a producir una irritación normal y esperada en los pacientes, pero esto hay que explicárselos, porque siempre que llegan al dermatólogo llegan diciendo que el médico general los quemó con un producto, cosa pues que no es cierta, es un efecto normal del medicamento. El ácido retinoico va a producir un eritema y una descamación que dependerá de qué tan sensible es el paciente, y la podemos ver leve, moderada o muy severa. Por lo tanto, debemos disminuir ese riesgo y debemos dar el medicamento muy poco a poco. El ácido retinoico, o en general los retinoides, se deben iniciar 2 veces a la semana, por lo menos unos 3 o 4 semanas, luego aumentar a 3 veces a la semana otro mes, luego aumentar a día de por medio otro mes, hasta que el paciente lo vaya tolerando y lo pueda aplicar todas las noches. Si ustedes inician un ácido retinoico sin explicarle eso al paciente, el paciente a los 3 o 4 días está todo rojo y pelando y va a decir que fue que el médico lo quemó. Hay que explicarle que es un efecto normal y se debe iniciar poco a poco para que el paciente lo tolere. Si el paciente no lo tolera o el paciente ya lo ha utilizado sin una eficacia mayor, tenemos a nuestra disposición un medicamento que se llama Adapalene. El Adapalene es un retinoide de tercera generación, no está cubierto dentro del plan de beneficios en salud, debe ser comprado de manera particular. Marcas conocidas está uno que se llama Sudenina, que se escribe con Z, o Diferin con doble F. Estas dos marcas se consiguen en cualquier droguería, no son de uso especializado. ¿Cuál es la ventaja frente al ácido retinoico? Que produce menos eritema y menos descamación. A largo plazo vamos a ver que el resultado es muy similar, pero es mejor tolerado. Sin embargo, igual se debe empezar poco a poco e ir aumentando la frecuencia de aplicación hasta que el paciente lo pueda tolerar todas las noches. ¿Cuánto tiempo se debe utilizar un producto en el tratamiento del acné para decir que falló o no tuvo respuesta? Al menos 3 meses. No pueden remitir ustedes a los pacientes con acné diciendo que son de difícil manejo con un mes de tratamiento, porque los pacientes no van a responder. Generalmente uno debe esperar al menos 3 meses, y esto incluye también los antibióticos orales. Bueno, vamos a pasar con el siguiente tipo de acné, que es el acné inflamatorio o que ya tiene pápulas y pústulas.
Como podemos ver en la fotografía, aquí están las pápulas eritematosas y los puntos blancos ya más grandes, que son las pústulas, o puntos amarillos, o lo que los pacientes llaman los barros. El acné inflamatorio, entonces, ya lo que predomina es precisamente la inflamación. Por lo tanto, utilizar solo retinoides, que solo van a quitar el tapón córneo, no nos va a ayudar en este tipo de pacientes. En los pacientes que tienen acné papulopustuloso, debemos de diferenciar el tratamiento según la extensión de la enfermedad. Si ella solo se encuentra en la cara o si también compromete pecho y espalda. Si solo se encuentra el acné en la cara, entonces debemos utilizar la combinación de productos tópicos. Si el acné va más allá de la cara y compromete pecho y espalda, ya tendremos indicado el uso de antibióticos orales. ¿Qué antibióticos tópicos tenemos? La eritromicina y la clindamicina. Ninguno de los dos está cubierto por el plan de beneficios y deben ser formulados para que el paciente los compre como un producto dermocosmético. Nunca, por favor, así los visiten muchos laboratorios, deben utilizar la eritromicina y la clindamicina como monoterapia, ya que esto genera resistencia antibiótica en múltiples otras bacterias de la piel, como los estafilococos y los estreptococos. Por lo tanto, siempre se deben utilizar combinados con peróxido de benzoilo. Y hay muchísimas marcas, existe el Benzacombi, el Indoxil, hay muchísimas marcas que ustedes pueden encontrar en el mercado de la combinación de los dos productos. La eritromicina más peróxido de benzoilo se debe utilizar también de manera muy lenta para que el paciente la tolere, hasta que el paciente la logre utilizar cada 12 horas. Si la combinación que vamos a utilizar es de clindamicina con peróxido de benzoilo, se debe lograr una tolerancia hasta que el paciente la utilice todas las noches. El peróxido de benzoilo es un medicamento que produce radicales libres de oxígeno, por eso disminuye la resistencia bacteriana, pero asimismo irrita, y por eso el paciente también se va a quejar, como con los retinoides, de eritema y descamación. Así que hay que empezarlo muy lentamente para lograr una tolerancia en el paciente. Cuando el acné pasa de la cara y va a empezar a afectar pecho y espalda, entonces pues evidentemente un tubito de medicamento no nos va a ayudar con este paciente. Debemos entonces empezar a utilizar los antibióticos sistémicos. Tenemos a nuestra disposición dentro del plan de beneficios las tetraciclinas, tanto la tetraciclina base como la doxiciclina, excelentes, las dos. La que más estudios tiene es la doxiciclina, sin embargo la tetraciclina base también es una opción. ¿Cómo se utiliza? La doxiciclina viene por cápsulas de 100 miligramos. Se debe dar una dosis de carga cada 12 horas, una cápsula por 15 días y luego una diaria hasta completar 3 meses. Por favor, 3 meses. La doxiciclina no sirve por 7 días, ni por 15 días, ni por un mes. Se debe dar hasta completar 3 meses de tratamiento y hasta ese momento no se puede decir si falló o no el medicamento. El problema de las tetraciclinas y de la doxiciclina es la tolerancia gastrointestinal. Los pacientes generalmente se quejan de gastritis o puede dar vómitos o náuseas hasta en el 30% de los pacientes. Pero en el paciente que la tolera es excelente, tiene muy buenos resultados. Tetraciclinas por fuera del POS existen, sí, está la minociclina, que en general no se utiliza por sus altos efectos secundarios, produce positivización de los ANAS, produce lupus-like y produce pigmentación morada de las cicatrices del acné, también de las encías, entonces realmente no la utilizamos mucho. Y otras tetraciclinas por fuera del POS está la limeciclina, que su única ventaja a largo plazo es que no genera ninguna interacción gastrointestinal, pero realmente es exactamente igual que eficaz que la doxiciclina. Mucho cuidado con la vitamina A. Como me han escuchado hablar, jamás he dicho que la vitamina A sirva para el acné. Antes, hace unos 15 o 20 años, la vitamina A era utilizada de manera oral para el acné, pero ahora no. Ya se sabe que para que sea útil deben darse grandísimas y altísimas dosis del medicamento. Así que son más los efectos secundarios que los beneficios. Y por sobre todas las cosas, tiene un efecto que se llama pseudotumor cerebro, que es una hipertensión endocrinal benigna, que se potencia con el uso al tiempo con las tetraciclinas. Así que por favor, nunca utilicen vitamina A combinada con doxiciclina, porque los pacientes tienen esos efectos secundarios y no deben ser utilizadas. Bueno, entonces, vamos a recordar, doxiciclina o tetraciclina se deben utilizar por 3 meses seguidos.
En el siguiente tipo de acné, que es el acné nódulo quístico, entonces pues los antibióticos normales no nos van a funcionar. ¿Cómo se caracteriza ese acné? Pues como su nombre lo dice, porque va a presentar, como muestra en la fotografía, nódulos y quistes. Nódulos y quistes. Miren esta última, nódulos y quistes. Este tipo de acné se considera severo y de inmediato debe ser remitido al dermatólogo. Ustedes no deben tratar este tipo de pacientes. El médico general y medicina familiar debe llegar hasta el acné papulopustuloso. Ya este tipo de acné que tienen una alta posibilidad de dejar cicatrices y secuelas debe ser visto inmediatamente por un dermatólogo. ¿Cuál es el tipo de tratamiento que damos en estos pacientes? Iniciamos isotretinoína oral. Es muy importante que ustedes sepan que en Colombia lastimosamente no hay una restricción, sin embargo la isotretinoína en el mundo está restringida solo para uso del especialista. Por favor, no se embolaten, no empiecen ustedes a generar efectos secundarios que después no van a tener el apoyo para poder sustentar su uso. La isotretinoína debe ser utilizada solo por dermatología, por sus frecuentes efectos secundarios. Y aquí quiero detenerme en una cosa, pese a que ustedes no lo van a formular, sí deben educar al paciente acerca del medicamento. Me han llegado pacientes con este tipo de acné, con depresiones muy severas, con pacientes con afectación en la calidad de vida muy importante, a los cuales el médico general les ha dicho que nunca utilicen isotretinoína oral porque esto mata el hígado, que les funde el sistema nervioso, que los va a dejar sin defensas, que les va a producir infertilidad, y todo esto son mitos del medicamento. Ustedes deben educar al paciente diciéndoles que el medicamento es muy bueno, que como cualquier medicamento tiene efectos secundarios, pero que es muy seguro su uso seguido de unas indicaciones médicas y de unos laboratorios. Lo óptimo es que ustedes remitan a estos pacientes pidiéndoles los laboratorios de base para que el dermatólogo pueda iniciar rápidamente el tratamiento. ¿Cuáles son estos laboratorios? Transaminasas, un perfil lipídico, una prueba de embarazo en mujeres y un cuadro hemático para que podamos iniciar rápidamente el tratamiento en los pacientes. Esto lo que hace es aumentar la inflamación y va a empeorar el acné. Otro mito que no sé de dónde ha salido es como que los pacientes con acné deben ser purgados porque esto es que el hígado está sobrecargado. Pues por favor, esto no tiene nada que ver, no tiene ningún sustento científico, así que por favor no demoren la remisión de un paciente purgándolo, pues porque esto no va a tener ningún efecto. Para terminar, algunos puntos importantes que no se nos deben olvidar y que deben quedar muy claros. Entonces, siempre remitir al dermatólogo a acnés inflamatorios o comedónicos sin respuesta a los tratamientos que ya les indiqué. Recordemos que estos tratamientos deben ser dados al menos por 3 meses para decir que fallaron. Un tratamiento de 1 mes no me va a indicar si un antibiótico oral me falló o si un tratamiento tópico no ha servido. Se deben esperar al menos 3 meses. Siempre remitir al dermatólogo los acnés severos. Siempre, por favor, ojalá con los laboratorios para inicio de isotretinoína oral. No purgar al paciente, el hígado no tiene nada que ver con el acné. Y nunca combinar vitamina A oral con las tetraciclinas. Bueno, el segundo diagnóstico más utilizado por los médicos generales es el de dermatitis. Así que vamos a hablar un poco de ella, principalmente de dermatitis atópica. La dermatitis o el término dermatitis no es ningún diagnóstico, es un término sindromático que corresponde a que el paciente tiene placas eritematosas y con descamación. Pero realmente decir dermatitis no es decir nada. Uno debe tener siempre un apellido, entonces debe poner si es una dermatitis atópica, una dermatitis seborreica, una dermatitis de contacto, una dermatitis irritativa. Pero realmente dermatitis pues no es absolutamente nada. Sin embargo, este diagnóstico sindromático nos sirve para evaluar en qué fase se encuentra la dermatitis que estamos evaluando. ¿Por qué? Porque las fases se dividen en aguda, subaguda y crónica. Las dermatitis en fase aguda se van a ver como en esta fotografía, una placa con vesículas, porque el edema está muy agudo, entonces uno va a ver las vesículas. En la fase subaguda vamos a ver que esas vesículas se desecaron y empiezan a dejar unas costras que pueden ser simplemente cerosas o si ya están impetiginizadas se pueden ver costras mericéricas. Y una fase más crónica, que es generalmente cuando llegan los pacientes a consulta, es esa fase donde vemos ya placas con escamas mucho más adherentes y donde vamos a ver fisuras
un engrosamiento de la piel al que le llamamos liquenificación. La dermatitis atópica entonces es la dermatitis más frecuente, sobre todo en las fases de los niños. Es muy raro que un adulto tenga dermatitis atópica a menos que tenga un antecedente en la infancia, pero realmente hacer remisiones con abuelitos de 70, 75 años como dermatitis atópica, pues realmente sin tener un antecedente de esto previo en la infancia no tiene ningún sentido. Bueno, la dermatitis atópica es una enfermedad genética que principalmente consiste en que los queratinocitos no producen adecuadamente las ceramidas y los esfingolípidos que deben producir para mantener la piel sellada e hidratada. Se considera que hay dos tipos de dermatitis atópicas a grandes rasgos. Una se llama intrínseca, donde predomina esta parte estructural, y la dermatitis atópica extrínseca, donde predomina una respuesta inflamatoria alterada, exagerada a los estímulos que esa mala barrera permite penetrar en la piel. Hay un 50% y 50% prácticamente de posibilidades en que no tenga dermatitis atópica donde predomine el daño en la barrera cutánea, y otro 50% de posibilidades en que predomine la parte alterada de inflamación. Sin embargo, las dos se van a manejar de la misma manera y su principal objetivo es mantener la barrera adecuadamente hidratada para disminuir la respuesta inflamatoria. Los criterios con los cuales uno puede basarse para hacer el diagnóstico de dermatitis atópica, me parece que estos son los más conocidos, sin embargo son muchísimos y se dividen en dos grupos: los criterios mayores y los criterios menores. Los criterios menores, como se pueden dar cuenta, son muchísimos, por lo tanto estos son como puntos extra, pero realmente con los criterios mayores podemos hacer la mejor aproximación, y estos son 4 criterios. El primero es el prurito, y este es indispensable. Una dermatitis atópica que no rasque no es dermatitis atópica. El prurito es uno de esos objetivos primordiales que uno debe buscar para hacer el diagnóstico. Y los otros 3 son la distribución y morfología típica según la edad. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos encontrar en el paciente placas eritematosas descamativas, y que estas placas eritematosas descamativas se van a encontrar en diferentes localizaciones según la edad del paciente. En los lactantes y hasta más o menos los 2 o 3 años vamos a encontrar que las placas se van a distribuir en mejillas, en abdomen y en áreas extensoras de la piel, es decir, en cara externa de piernas y de brazos. Después de eso, en la edad preescolar y escolar, se van a localizar principalmente en los pliegues antecubitales y popliteos. Y hacia la adolescencia y en la adultez, ellos se vuelven a presentar en la cara, en las caras externas de los brazos y las piernas y en las manos. El tercer criterio diagnóstico es que sea crónico y recidivante, es decir, que lleve más de 2 meses los síntomas y que haya tenido varios episodios. Y el cuarto es la historia previa, tanto familiar como personal, de otras características atópicas como conjuntivitis atópica, asma o rinitis. El resto realmente son hallazgos que van a sumar al diagnóstico, pero que no son indispensables, como por ejemplo la cerosis, que tengan queratosis pilar, que tengan palidez centrofacial, que tengan el doble pliegue debajo del ojo que se llama el doble pliegue de Eddie Morgan, y una cosa muy importante, la inmunoglobulina E aumentada, que como se dan cuenta es un criterio menor. No se necesita ningún examen de laboratorio para diagnosticar la dermatitis atópica, su diagnóstico es puramente clínico. Bueno, aquí vamos a empezar a poner fotografías de ejemplos de lo que les estoy diciendo. Entonces, en el lactante, como les digo, una de las localizaciones más frecuentes son las mejillas. Entonces, en esta foto vemos cómo hay placas eritematosas y descamativas en la mejilla de este paciente, con algunas costras, es decir, que está en una etapa subaguda. Esto es en los pacientes que ya son escolares. Miren cómo predominantemente se localizan los pliegues, tanto antecubitales como poplíteos. Miren acá en estos lactantes, generalmente mejillas y alrededor de la boca son los sitios más donde empieza la dermatitis atópica en los pacientes lactantes. Miren acá, miren este paciente que empezó a generalizarse ya afectando cuero cabelludo. En escolares y adolescentes, como ya lo habíamos dicho, pliegues antecubitales, pliegues poplíteos. Eso no quiere decir que no en otras partes, solo que esos son los sitios más característicos.
En los adolescentes y en los adultos jóvenes, entonces la cara, el cuello y las manos son los sitios predominantes. Miren este paciente que tiene las placas eritematosas descamativas en el cuello. Después de identificar los pacientes con diagnóstico de dermatitis atópica, lo que debemos hacer es tratarlo. Y hay tres pilares fundamentales en el tratamiento de dermatitis atópica. Uno, la educación. Y esto es fundamental. Hay que explicarle a los papás que la enfermedad es crónica, es decir, que por más cremas que le apliquen al paciente, esto no se le va a curar. Generalmente los pacientes duran hasta los 12 o 14 años con los síntomas y en el 90% de los pacientes en esta edad la enfermedad se inactiva. Pero hay un 10% de los pacientes que persisten con la enfermedad hasta su adultez, es decir, hacia sus 35 o 40 años. Esto hay que explicárselo a los pacientes, porque si no van a estar cambiando de médico en médico buscando una cura milagrosa que nadie les va a dar. Segunda parte en la educación. Hay que decirles que como el problema de esto está en la barrera de la piel, pues lo más importante es cubrir esa barrera. Por eso tenemos la hidratación como segundo pilar fundamental. Ya vamos a hablar un poco de la hidratación, pero quiero continuar con la parte de la educación. Como la enfermedad es crónica, los pacientes tienen recurrencias y estas recurrencias las debemos evitar explicándole a los familiares, sobre todo a los padres, qué son las cosas que hay que evitar que el niño toque para que no tenga crisis. Y esto es en lo que más nos debemos demorar en la consulta y lo que debemos hacer repetidamente cuando los pacientes reconsulten. De nada nos sirve tener un paciente que se esté aplicando corticoides todos los días si se sigue exponiendo a las cosas que en el ambiente van a empeorar la enfermedad. Entonces, lo primero hay que decirle a los pacientes, la enfermedad se empeora con el polvo. El paciente no debe estar expuesto a ambientes con mucho polvo y el aseo de la casa no se debe realizar barriendo, sacudiendo ni aspirando. Todo se debe hacer con trapo húmedo y trapero. Así el niño no se encuentre en la casa, no se debe utilizar aspiradoras o plumeros para sacudir. El polvo queda en el ambiente y cuando el niño vuelva a la casa, pues va a estar expuesto y se va a brotar. En lo posible, las casas de niños atópicos no deben tener tapetes, porque los tapetes son los que guardan más polvo y al aspirar, esto va a empeorar la enfermedad de los niños. Segundo, los peluches. Y los peluches son muñecos de peluche, chaquetas con ovejero dentro o chaquetas con peluche en el cuello que ahora están de moda. Todo eso brota. Eso no debe tener contacto con los niños. Los niños deberían tener juguetes de tela impermeable como el de uniforme médico, les explico yo a los pacientes. Y si tienen muchos peluches en la casa, pues hay que envolverlos. Puede ser en bolsas de plástico transparentes, podemos envolverlos en vinipel, si es un muñeco pues que el niño no quiere botar, pero en lo posible no debe haber cosas de peluche en contacto con los niños con dermatitis atópica. Lo tercero, las mascotas. En esto hay que ser muy preciso. Si la mamá embarazada del niño con dermatitis atópica tenía la mascota desde el embarazo, esas son mascotas que no deben sacarse de la casa, porque el niño desde su crecimiento como feto ya estuvo expuesto y la mamá ya ha tenido exposición, por lo tanto estos animales no van a empeorar la dermatitis atópica. Pero si el niño tiene 3 o 4 años, es atópico y hace 6 meses le regalaron un perro o una mascota, estas son las que no deben estar en la casa. ¿Cuáles son las mascotas que más producen alergia? Los gatos principalmente, pero también el pelo de los perros, hámster, los pajaritos y los conejos. Son los 5 animales que no deberían estar en la casa o que no deberían llegar como nuevos a una casa con niños con dermatitis atópica. En cuarto, el baño. El baño es importantísimo. Los baños deben ser sumamente cortos, entre 5 a 10 minutos. No se debe demorar mucho en el baño. En la exposición prolongada al agua va a resecar más la piel. Y no se deben utilizar ciertos jabones. Todos los jabones con detergentes, como por ejemplo los jabones Neco, el jabón Protex, los jabones que dicen que son antibacteriales, los jabones con avena. Ojo con los jabones con avena, la avena seca la piel en vez de hidratarla, es un mito que la avena hidrate. Y los jabones muy perfumados como Lux, Rexona, Johnson, Palmolive, esos jabones no se deben utilizar en estos niños. Lo que se debe utilizar, que uno puede tener fácil acceso y es económico, es el jabón Dove. Esto de que dice que tiene un cuarto de crema hidratante es efectivamente cierto y va a ayudar a mejorar la hidratación de los niños. Existen en el mercado unos jabones que se llaman Sindet, que quiere decir sin detergente, que serían en un mundo ideal los más indicados, pero es que un jabón Sindet puede costar 30 o 40 mil pesos
y pues no todas las familias van a tener acceso a estos productos, por lo tanto siempre les recomiendo el jabón Dove, fácil acceso, económico. Si pueden tener jabones Sinder, pues ojo, por favor, no utilizar jabones Sinder que tengan caléndula. La caléndula es lo peor que existe para la piel. A los dermatólogos nos encanta porque quema a todos los pacientes y nos trae muchos pacientes, pero realmente para el paciente es muy malo. Fotosensibiliza, produce alergias, produce manchas cuando se utiliza para cerrar heridas. Entonces, por favor, no la formulen y no formulen productos con caléndula. Otra cosa que hay que tener en cuenta con los jabones es que no sean de avena. Por ejemplo, hay un jabón que se llama Alergibon, que es un jabón Sinder muy bueno, pero tiene una variedad con avena. Entonces no, hay jabones Alergibon que son con glicerina o de leche, que son una buena opción. Eucerin tiene jabones Sinder, Efal tiene jabones Sinder, bueno, hay muchísimas marcas dermatológicas. Sin embargo, es un costo extra adicional que no siempre es necesario. Con el jabón Dove es suficiente y baños muy cortos. Quinta cosa que hay que tener en cuenta, la ropa. Los niños atópicos o las personas atópicas se empeoran con los detergentes y por más ciclos que uno le den a la lavadora, la ropa siempre pueden quedar rastros de detergentes. Así que se recomienda utilizar únicamente jabón de coco, ya sea en barra si lavan a mano o líquido para lavadoras si lavan en las lavadoras. No deben utilizarse suavizantes como Suavitel, Soflan, bueno, no sé, Aromatel. Estos tienen muchos químicos y perfumes que también van a empeorar la dermatitis. Otra cosa que vamos a procurar explicar a los pacientes son las picaduras. Son grandes desencadenantes de crisis, sobre todo en tierra caliente. Hay que explicarles acerca del uso de los repelentes contra insectos. Siempre se debe utilizar en la ropa, nunca directamente en la piel. Si en tierra caliente ustedes trabajan, deben decirle a las mamás que deben hacer una ducha muy rápida de 2 minutos hacia las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque es el olor al sudor lo que atrae los zancudos o las pulgas. Entonces, pues esto disminuye la posibilidad de picaduras. Si hay muchos zancudos en las zonas donde los pacientes viven, pues habrá que utilizar repelente, por ejemplo, Raid conectado en la pared, ¿sí? Porque evitar las picaduras, tanto de pulgas como de zancudos, también disminuye las crisis de dermatitis atópica. En cuanto a los alimentos, esto realmente está muy discutido. Hay varias escuelas, hay escuelas que suprimen todos los alimentos en los niños que pueden ser alergénicos, particularmente en la escuela de la Universidad Nacional, que es de donde soy egresada, de donde soy profesora. No suspendemos todos los alimentos, los niños necesitan proteínas como el huevo, un huevo vale 300 pesos, una libra de carne vale 10.000, así que en los niños sobre todo de estratos 1, 2 y 3 no hay que quitar las proteínas necesarias. Una salchicha vale 1.000 pesos, así que tampoco se deben quitar los embutidos, a menos que francamente la mamá diga que cada vez que los comen el niño se brota, pero si no es así, no es necesario quitarlos. Otra cosa que suspenden mucho algunos pediatras son las galguerías o los productos que están empaquetados. Creo que todos fuimos niños o los que tenemos hijos sabemos que una galguería de vez en cuando es normal en el desarrollo de los pacientes en edad pediátrica. Hay que tener cuidado con la tartracina, que es un colorante amarillo, así que cosas como los Doritos, por ejemplo, que son muy naranjados, sí puede uno evitarlos, pero todos nos hemos comido una papita o paquetes de chetos sin tener ningún problema.